Sí. ¿Qué? No, porque creo que si se apura, la sacó. No, ni idea. Si no está por YouTube. Bueno, ¿qué tal? Buenos días todos y todas. Damos entonces comienzo a nuestro nuevo seminario de hoy. Hoy vamos a tener el gusto de tener con nosotros a la doctora Micaela Camino, pero no voy a hacer su presentación, sino que la va a hacer el doctor Rubén Quintana, porque bueno, la conoce hace muchos años y es su director de carrera, incluso ahora en CONICET. Simplemente para darles las bienvenidas, entonces, solicitarle que por favor apaguen micrófonos y cámaras, salvo Micaela y en este caso Rubén. Y las preguntas serán hacia el final de la charla. Así que bueno, muchas gracias, Micaela. Rubén, adelante, te dejo a vos la presentación. Bueno, gracias Roberto, y bueno, es un gusto presentar a Micaela, que es cierto, nos conocemos de hace bastante, y realmente agradecerle que hoy pudiera estar con nosotros, porque sé que estuvo muy, muy solicitada en las últimas semanas con charlas en distintos ámbitos, así que bueno, gracias Micaela por poder hacerte un tiempo y estar con nosotros. Bueno, Micaela es doctora en biología de la UBA, hizo su tesis doctoral en el grupo de ecología del paisaje y medio ambiente que dirigiera el doctor Morelo, y su directora de tesis fue la doctora Silvia Mateucci. Hizo su postdoc en el CECUAL, en Corrientes, donde actualmente tiene su lugar de trabajo como investigadora asistente del CONICET. Su línea de trabajo es el monitoreo del comportamiento del sistema socioecológico del Chaco Seco ante el avance de la frontera agrícola, o sea que tiene esta mirada, digamos, muy amplia, incorporando no solamente lo ambiental, sino también lo social, lo cual creo que es un enfoque muy, muy interesante para poder enfrentar todas estas problemáticas ambientales que tiene la región chaqueña, ¿no? Bueno, su tesis fue enfocada en la conservación de especies de mamíferos del Chaco, particularmente en la interacción con la gente, con las comunidades locales, y especialmente con una especie que es el pecariqui mielero, que es una especie endémica del Chaco que se encuentra actualmente en peligro de extinción. Bueno, creo que es interesante destacar que Micaela ha hecho un foco muy importante en el trabajo con las comunidades locales, tratando de crear oportunidades para que estas comunidades puedan permanecer en el territorio, y esto a su vez sea una oportunidad también para tratar de detener los procesos de deforestación que se están realizando en la región, y a su vez conservar estas especies emblemáticas del Chaco, ¿no? Bueno, por estos trabajos que hizo Micaela, recibió el premio Each Hero Award y recientemente el Whitley Award por sus esfuerzos de conservación, sobre todo del pecariqui mielero en el Chaco. Así que su trabajo, a pesar de su juventud, ha sido ya reconocido internacionalmente. Este último premio se dice usualmente que es el Oscar Verde, así que bueno, tenemos el orgullo de tener una argentina joven que ha obtenido este premio. Así que bueno, no digo más nada, Micaela, todo tuya la audiencia. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias Rubén por la presentación, por el apoyo, por la invitación a estar acá, bueno, a todas las personas que hacen posible que esté acá, gracias, y a quienes vinieron a escuchar también. Si les parece voy a poner para compartir la presentación. A ver, ahí se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, mi idea es contarles un poco lo que vengo viviendo o venimos viviendo con nuestro grupo de trabajo a lo largo de más de 10 años ya que llevamos trabajando en la zona. Como bien dijo Rubén, yo soy doctora en biología, fundé y estoy dirigiendo un grupo de trabajo que se llama Proyecto Quimilero, además de haber entrado como investigadora en el Centro de Ecología aplicada al litoral.
Y la presentación le llamé Empoderando a las comunidades locales para conservar el Piacariqui milero y el Chaco seco. Nosotros trabajamos en la región del Chaco seco, que acá la puse en verde, y nuestro mayor esfuerzo en el campo lo ponemos en la zona que está marcada con rojo, que es principalmente en la provincia del Chaco. A veces con nuestros esfuerzos de trabajo de campo hemos cubierto áreas más grandes, incluso entrando a Salta o Formosa, dependiendo de lo que íbamos queriendo responder o activar, digamos. El Chaco seco, como ven, es una región muy grande, sobre todo que cubre gran parte de Argentina, también está en Bolivia y Paraguay, y es el bosque seco tropical, subtropical más grande del mundo. Es realmente impactante, es enorme. Y estos bosques se alternan con otros ecosistemas, otros tipos de bosque, pastizales, palmares, lo que le decimos a veces raleras o arbustales, y otras coberturas vegetales. Entonces es un sistema relativamente diverso, aunque lo dominen los bosques, y es muy interesante que tiene una época seca muy marcada, época en la cual no llueve y no hay mucha disponibilidad de agua superficial, ¿no? O sea, de ríos, lagunas, es muy escaso, y sin embargo en esa diversidad hay una gran diversidad de especies. Acá van a ver más que nada mamíferos medianos y grandes, porque es lo que más me gusta a mí, pero en realidad hay una gran diversidad de especies de distintos grupos, de todos los grupos, y hay muchas especies que son endémicas, es decir, que solo existen en esta región. Una de ellas es el quimilero, que está ahí en el centro, recién lo moví. No es la única especie endémica, sí la más grande del Gran Chaco, y como digo, es una región rica en endemismos. Después voy a hablar más del quimilero, pero voy a seguir hablando ahora del Chaco seco, de estos bosques, que no son bosques vacíos, sino que son bosques que están habitados por familias indígenas, tradicionalmente. De hecho, muchos creemos que el paisaje intercalado entre bosques y pastizales estuvo largamente moldeado por las prácticas indígenas ancestrales, y también por familias criollas, que digamos que somos los descendientes de los primeros españoles que se fueron mezclando con distintos grupos indígenas, y en esta región encontramos que hay muchas casas o comunidades en medio de los bosques, aisladas unas de otras y de los pueblos, y que ahí viven personas que están en un contacto muy cercano con la naturaleza, que tienen vidas que dependen y que interactúan constantemente con la fauna silvestre, con la vegetación, con todo el sistema, son parte de ese ecosistema. Entonces, bueno, yo llegué al Chaco, en realidad llegué al Chaco salteño, creo, no me acuerdo nunca, creo que era 2009, para trabajar para un proyecto allí de otras personas. Y me maravilló el tema de que cómo podía ser que en mi país había estos bosques tan enormes, con todas estas especies, cómo hacen estas especies para estar ahí si no hay agua, y con toda esta gente, y esta gente que sabía un montón, sabe un montón de cosas súper interesantes. Me gustó mucho, conseguí ir a trabajar a otro proyecto de Verónica Quiroga, que estaba al lado de Santiago, así que pude volver al Chaco seco, y ahí me convencí de que, bueno, que quería hacer el doctorado en esta región, estudiando la interacción entre estas familias locales y la fauna silvestre, los mamíferos medianos y grandes. Por suerte, Mariana Altricher ya había indagado en el tema en los 90, entonces la contacté a ella, contacté a Morelo, bueno, como que fui armando ahí una red, y pude volver al territorio, más que nada al lado de la provincia del Chaco, por ayuda de distintas personas y de REDAF y otras organizaciones. Y bueno, empecé a trabajar en los bosques del Chaco, de la provincia del Chaco más que nada. Y mi idea siempre fue trabajar con la gente. Entonces empezamos a generar intercambios de saberes, una interacción lo más horizontal que me salía viniendo de Exactas y Naturales, pero tratando de realmente aprender en conjunto, de delinear los objetivos de los trabajos que íbamos a realizar juntos, de poder no solo aprender unos de otros sobre la relación con la naturaleza y lo que sabemos de la naturaleza, sino también de cómo generamos conocimiento, qué herramientas tenemos para generar conocimientos. Y en esos trabajos, una cosa que hicimos muy linda fue un monitoreo de fauna participativo. Las imágenes que puse acá, la mayoría son de esa etapa, que conseguimos un financiamiento del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación, que nos permitió que las personas recibieran un pequeño salario por
participar de capacitaciones, que en realidad ellos también nos capacitaban a nosotros con sus saberes, y colectar la información de los bosques, ¿no? En este monitoreo de fauna. Lo cual de por sí, sin saberlo, marcaba un quiebre en una situación muy extractivista, donde la gente allí se le paga por cortar los árboles, por sacarle el cuero a un gato montés, ¿no? Es todo muy extractivista, y si bien el monte da mucho alimento y mucha vida, es una zona con índices de pobreza y mal y desnutrición muy altos, porque claramente hay alrededor de estos bosques un montón de situaciones que limitan el acceso a las riquezas y demás. Bueno, en este monitoreo descubrimos que las especies que podían estar presentes estaban presentes. Trabajamos principalmente fuera de áreas protegidas, y las especies estaban allí, están allí. Descubrimos también una interacción muy cercana, muy íntima entre las familias locales y la fauna silvestre. Pudimos entender mejor las áreas que pueden ocupar las especies silvestres, el hábitat potencial, el área de distribución, y también los territorios humanos, cómo usa la gente los territorios, y darnos cuenta de un problema muy grave, que es que la gente muchas veces no tiene los títulos de sus tierras, o los tienen mal asignados, digamos, porque tienen un título, pero las necesidades de su vida cotidiana exceden ese territorio, y por ejemplo para ir a cazar o para buscar miel, tienen que ir más por fuera, y se generan conflictos que son explicados justamente porque estos territorios tal vez ya son para otras familias o para otros usos luego. Esta información es bastante importante, la podemos dar a decisores políticos, me parece que es algo bastante importante, y también algo que nos resultó a nosotros muy importante es que encontramos el quimilero que estaba presente entre todas las especies. Y a mí me llamó mucho la atención que estuviese presente el quimilero, primero porque es una especie endémica, entonces solo existen estos bosques secos, pero también porque yo no sabía si lo íbamos a encontrar. Primero porque es una especie en peligro de extinción, de la cual sabíamos muy poco, y todavía sabemos algunas cosas, sabemos más, pero sabemos poco. Y además porque la persona que en ese momento en la provincia del Chaco estaba a cargo de los recursos naturales, como le llaman aquí, nos había dicho que lo creían extinto fuera de áreas protegidas, y que por eso no invertían en recursos en su conservación. Con lo cual era de repente, bueno, no, está acá, esta especie, este patrimonio increíble está acá. Entonces me llamó mucho la atención, y empezamos a hablar con los chicos. Ya a esa altura ya había llevado amigos, pareja, técnicos, otros profesionales, y habíamos armado un grupo, y nos parecía que estaba bueno empezar a enfocarnos en esta especie un poco más. Pero nos pasó una cosa que no sabíamos que nos iba a pasar, aunque en realidad ahora que lo pienso era bastante obvio, pero yo era bastante chica, y yo había elegido para trabajar los bosques mejor conservados de la región del Chaco Seco argentino, y empezamos a ver esto. Empezamos a ver cómo entraba el desmonte. Los bosques se van muy rápido. Hasta ese momento yo no lo había visto. Claro que sabíamos, porque el Gran Chaco tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo, y obviamente se siente, solo que por algún motivo en estos bosques todavía no había llegado. Entonces nos empezamos a encontrar con una situación trágica de los bosques donde vimos esa diversidad, de repente no estaban más. ¿Y qué pasaba con la gente? Esa gente que dijimos que vivía ahí. Investigando un poco, y no son trabajos nuestros, pudimos ver que esto del avance del desmonte está principalmente causado, digamos, el causante principal y de lejos desde arriba que lo viene trayendo, tiene que ver con la necesidad de exportación, de generar divisas de exportación, principalmente soja y carne vacuna. Entre medio hay otros usos como carbón, la extracción forestal que no es sustentable muchísimas veces, o esto de la nafta, el gasoil verde, no sé cómo se llama, digamos que vos esperarías que podría ser sustentable, en el discurso puede ser sustentable, pero cuando vas al campo termina siendo un desmonte a simple vista, y cuando lo ves en imagen satelital también, gravísimo. Hay muchos motivos, no me quiero extender muchísimo en por qué, pero obviamente esto se ve desde los 70s con una soja transgénica modificada que permite un paquete con venenos para sembrar grandes áreas, en áreas que antes no se podía porque eran áridas, un paquete que no requiere de la agricultura manual, que tiene siembra directa, y que tiene también asociado un paquete empresarial grande que hace que se puedan alquilar campos y avanzar también con otros negocios en cuanto a la tierra. Como digo, no me voy a extender en esto, hay un montón de trabajos que lo investigan, no son nuestros trabajos,
Lo que sí muestro, por ejemplo, acá es un informe de Nación donde claramente se ve, sin ningún análisis científico, que lleva a una concentración de poder, 5 empresas, 10 empresas, podemos ver Bunge, de Bungeborn, Vicentín, Molinos, bueno, son, no todos podemos desmontar, porque requiere una inversión grande y una serie de contactos. ¿Y qué pasa con la gente? Bueno, acá viene como un poco el mecanismo y la tragedia que veíamos nosotros. La gente se va, el desmonte avanza cuando la gente se va. Los bosques con familias no están siendo desmontados o son desmontados e inmediatamente avanza el agronegocio. Encontramos muchas cuestiones asociadas a esto, como la inseguridad en la tenencia de la tierra, que las familias locales no saben sus derechos. Vemos que el Chaco en general, las familias y la biodiversidad no tienen gran visibilidad, ni los general no sabe por ahí un montón de cosas, y falta también visibilidad a veces incluso en instituciones gubernamentales o no gubernamentales y apoyo. No es que no hay, por ahí hay, pero es un territorio muy grande con mucha gente muy dispersa, entonces tampoco es que es fácil, ¿no? Un trabajo reciente también se refirió al problema que hay con la corrupción en instituciones y personas de los gobiernos locales, es un trabajo que salió este año, es muy interesante, y esto lleva a un desplazamiento forzado de las familias locales. De vuelta, son investigaciones que no hicimos nosotros, pero que explican lo que nosotros estábamos viendo. Hay un montón de mecanismos por los cuales la gente se va y se ve forzada a cortar sus árboles, o porque tiene violencia directa, o porque los papeles se los dieron a otra persona o a otra empresa. La cuestión es que nos encontramos ante este problema. Las consecuencias, bueno, además de la pérdida de las especies, obviamente tenemos las consecuencias climáticas. No quiero ahondar mucho en esto porque son temas súper amplios, pero son consecuencias muy graves que no son solo locales. Estamos hablando de consecuencias regionales y a nivel escala global incluso. Entonces, con esta situación súper grave, era como, bueno, ¿qué hacemos? Como grupo, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hicimos fue informarnos, que es lo que les acabo de contar, tratar de entender qué pasaba, tratar de entender si era legal o no. Ahí empezamos a indagar sobre la ley de bosques, sobre los derechos humanos, contactar otros grupos, abogados, derechos humanos, para que nos informen, para entender. Seguimos en contacto con esos grupos, seguimos aprendiendo. Y tomamos 2 caminos como paralelos que nos llevaron a lo mismo. Por un lado, sí, el quimilero lo investigamos como habíamos pensado, porque hay que seguir adelante, no podés quedar solo frisado, ¿no? Encontramos que el quimilero efectivamente es una especie que necesita los bosques del Chaco seco para sobrevivir. Encontramos además que el quimilero no solo necesita los bosques primarios, que los ocupa y seguramente los necesita un montón, sino también puede ocupar, perdón, ustedes me escuchan, pero yo escucho como una música o algo. Gracias, perdón. Sino que también puede ocupar bosques donde viven familias, bosques más degradados, bosques más bajos, bosques que han tenido usos o tienen usos. Obviamente requiere ciertos manejos, pero el quimilero puede convivir con familias criollas o indígenas. Y eso es súper importante, porque también lo que vimos es que las áreas protegidas, si bien son importantes para conservar esta y muchas especies, son insuficientes, son muy chicas, están muy aisladas. En el mapa que muestro aquí son las áreas que están encerradas en rojo. En verde vemos los bosques que son territorios que puede ocupar el quimilero, y en violeta pintamos las áreas protegidas que podrían sostener poblaciones viables a largo plazo de quimilero si no tuviesen cacería y no tuviesen desmonte adentro de ellas. Lamentablemente hay las dos. Las dos amenazas ocurren dentro de esas áreas protegidas, con lo cual hay una pequeña chance allí de conservar el quimilero a largo plazo, pero en realidad en la práctica es solo teórico, ¿no? O sea, como no lo estaríamos pudiendo, no estaríamos diciendo que eso va a pasar. Entonces, las áreas protegidas no alcanzan, quedan estos bosques. Nosotros estimamos que si siguen avanzando la deforestación con los patrones que tenemos hoy día y la velocidad que tenemos hoy día, en menos de 30 años el quimilero estaría extinto en estos bosques, en esta área de distribución que tiene, o sea, in situ, salvo que se manejaran bien las áreas de arriba, o salvo que lográramos de algún modo conservar los bosques que están entre medio, ¿no? Que esa sería la clave y sería conservar realmente el ecosistema boscoso de algún modo. Ahora estamos trabajando en un artículo, no puedo difundir mucho porque estamos ahí por mandarlo, pero
Los territorios indígenas están ocupando prácticamente la mitad de estos bosques que quedan, y cuando no tienen conflicto por la tenencia de tierra, funcionan como barreras a la deforestación. Sin embargo, lo que vamos viendo es que avanza la deforestación, avanza el desmonte, digamos, y las familias se están yendo. Entonces, de algún modo, lo que concluimos es que nosotros en realidad nos sirve el tema del quimilero, nos sirve trabajar con esta especie como un paraguas, porque si la especie necesita estos bosques para sobrevivir, solo la vamos a poder conservar si logramos conservar los bosques. Y nos permite abordar entonces la problemática desde una perspectiva más amplia. Y además una bandera porque localmente es una especie relativamente carismática, no tiene problemas como puede tener un yaguareté, un puma, que igual se va revirtiendo con el tiempo, pero no dejan de ser especies que han causado conflictos o que tienen una historia cultural diferente con la gente, ¿no? Entonces, bueno, es nuestra bandera, es también nuestro paraguas, y nos permite seguir trabajando para conservar una biodiversidad más amplia y fortalecer a las comunidades locales. Así, no me acuerdo en qué año, pero habrá sido 2014, no me acuerdo, fue que formalmente dijimos, nosotros somos Proyecto Quimilero, con este grupo que ya estábamos trabajando en el campo hace mucho tiempo, y nuestro objetivo es conservar el quimilero y su hábitat a largo plazo, y mientras contribuimos al buen vivir de las comunidades locales, y confiando que nos va a servir como paraguas. Entonces, la idea de nuestro grupo es trabajar generando información, tanto desde el método científico como desde los saberes tradicionales, y en este sentido abordamos tanto la ecología del quimilero como de otras especies, seguimos estudiando, ¿no?, esto que yo mostraba de, bueno, qué bosques ocupa, hoy día por ahí quiero saber cuán conectados están esos bosques, y para el quimilero y para otras especies que pueden ser importantes para sostener los ecosistemas. ¿Qué impactos tienen nuestras acciones? Lo cual nos está llevando un desafío increíble de desarrollar métodos en el campo para poder medir el impacto de lo que vamos haciendo, y si logramos o no disminuir o frenar la pérdida de hábitat para esta especie. Seguimos abordando la seguridad alimentaria y las interacciones entre la fauna y la gente, y como mostraba antes, el rol de los territorios indígenas y también criollos en la conservación y los manejos de este territorio, y entender también cuáles son las trabas en territorios reales, de la vida real, cuando nosotros como científicos queremos imaginar cómo debería usarse estos bosques, ¿no? Pero al mismo tiempo, trabajamos para fortalecer las comunidades locales, desde lo que son los derechos, que es por ahí tratar de formarnos nosotros y llevar a las comunidades locales información sobre la ley de bosques, sobre los derechos humanos, sobre la información que por ahí es clave, que si vos vivís en un lugar tenés que saber tus derechos básicos, y no la sabían. Cuando nos dimos cuenta de eso nos pareció importante compartir esa información, pero también, como siempre, escuchar qué es lo que saben, qué es lo que necesitan, cuáles son los problemas, y ir trabajando siempre en red con otros actores, porque yo soy bióloga, me gusta la investigación, y necesito de los organismos de derechos humanos, los estudiantes de otras áreas, los abogados, que me puedan ir informando o que nos vayan informando, y hacer toda esa red y de un trabajo conjunto y con otras instituciones también. Trabajamos en el arraigo, en el deporte, el arte, con jóvenes y con niñas, porque obviamente el avance del desmonte trae consecuencias sociales e individuales muy graves, y el arraigo hay que trabajarlo, no ocurre solo porque sí, en un lugar donde estamos viviendo esto, ¿no? Trabajar también para facilitar la visibilidad y una red de apoyo a las familias locales. Yo puedo venir y contarles, pero también que la gente local tenga la posibilidad de, no sé, acceder a otros vecinos, acceder a organizaciones campesinas, acceder a los medios, a los abogados, de a poquito, pero trabajar en eso también, y en revalorizar los saberes locales, porque también otra cosa que vimos es que los saberes locales localmente fueron y son muy vapuleados muchas veces, mucha opresión, y fuera no los conocemos, y son súper valiosos, y de hecho hay una rama muy importante de la ciencia de la conservación hoy día hablando de cómo necesitamos esos saberes locales urgentes para resolver la crisis climática y ambiental que es de escala global, ¿no? Como ir desde lo local y ir subiéndolo, incorporando esos saberes. Entonces, bueno, acá les muestro unas fotos de los talleres, estos son el de arriba es el de intercambio sobre derechos,
con los jóvenes, con peques, hicimos un libro también en español y en wichí que nos permite trabajar con docentes y con niñes, y bueno, también hicimos una estrategia de conservación hace algunos años para conservar esta especie con especialistas de Paraguay y Bolivia, pero también pudimos invitar personas de los bosques. Lamentablemente no fueron muchos porque obviamente por la logística y porque IUCN todavía no, por ahí en ese momento al menos no estaba tan aceitado el tema de la participación de personas de los bosques, pero la verdad es que fue clave porque nos dieron mucha información sobre la historia de vida de la especie y sobre amenazas que en el momento a la hora de armar los modelos y más teóricos era información súper importante. Tratamos de trabajar con decisores políticos a distintas escalas. También, esto es muy loco, le informamos a la sociedad sobre lo que nos enteramos cuando vimos los desmontes y las leyes y vimos que era ilegal y todo lo que estaba pasando. Le informamos a la sociedad y la verdad es que la sociedad en el Chaco por lo menos, gran parte, no toda, tomó como propio la problemática y hay un grupo que se llama Somos Monte, pero hay un montón de grupos también que vos ves en los eventos culturales, ves manifestaciones, hay personas pidiendo que no se desmonte más, dando voz a esta problemática y a veces yo les veo en los medios y dando información muy certera sobre lo que está sucediendo. Eso también estamos tratando de medir los impactos, digamos, que puede haber tenido o tiene, ¿no? Las distintas acciones de estos grupos. Yo participé como amicus curiae, además, en un juicio que se le hizo al Estado para frenar los desmontes y que la justicia frenó los desmontes por lo menos hasta que se actualice el ordenamiento territorial de bosques nativos y entendamos dónde se puede desmontar y dónde no y qué está pasando, porque va muy rápido y las consecuencias son muy graves, ¿no? En su momento contribuimos también a la creación del Parque Nacional Impenetrable, participamos de las reuniones, le informamos a la gente, les ayudamos a que interactúen con parques, pasamos la info de los territorios ancestrales, también, bueno, publicar en revistas científicas no es menor, es muy importante llevar los resultados y también las discusiones a este ámbito también, porque la ciencia al hacerla entre todos, pero entre todos que no solo por ahí la gente de los bosques o eso, porque ya está en otro idioma y maneja otros tecnicismos, pero también desde ahí es súper importante porque hay gente en todo el mundo trabajando en estas cosas y es muy importante llevarlo a ese ámbito. Otra cosa es los saberes tradicionales. En nuestro canal de YouTube de Proyecto Quimilero pueden ver estos videos, que son los saberes locales. Hay otros videos también, pero particularmente estos videos tienen 3 partes y son personas locales contándonos sobre los pecaríes, sobre los chanchos de monte. Entonces, la verdad es que lo hicimos para que sea gente de los bosques, para gente de los bosques, pero bueno, la verdad es que creo que hoy día que tienen valor también fuera del área de trabajo. Como dijo Rubén, este año por todos estos trabajos y la propuesta de cómo seguir, nos dieron, en realidad me dieron a mí, pero la verdad es que es un trabajo en equipo, nos dieron Whitley Award, que es un premio internacional, es un premio muy reconocido, entonces como que nos ayudó un montón, porque nos está dando mucha visibilidad y eso nos da la posibilidad de abordar uno de los temas que nos interesan, que es contar sobre lo maravilloso que es el Chaco Seco, sobre la gran biodiversidad que tiene, sobre la gran riqueza cultural y también sobre los problemas, ¿no? Y la idea es seguir con los trabajos que estamos haciendo, ojalá crecer, no por crecer nomás, sino trayendo en lo posible más estudiantes, más respuestas a las preguntas de investigación que vamos teniendo o a las necesidades del territorio. Ojalá podamos armar un plan de conservación, ya sea para las provincias o nacional, porque la verdad es que esta especie, yo decía, tenemos menos de 30 años, y eso es solo considerando la pérdida de hábitat. No estoy hablando siquiera de la cacería, que le impacta muy negativamente y que existe, no estoy hablando de enfermedades zoonóticas, hay muchas cosas para abordar, y nos gustaría mucho hacerlo desde los bosques, pasando por la ciencia, el Estado y la sociedad civil, llegar a un consenso de cómo vamos a hacer para conservar esta especie, porque la verdad es que si simplemente sigue así no hay manera. Así que bueno, estos son los trabajos que realizamos hasta ahora y cómo esperamos seguir, como digo en la investigación también, poder abordar lo que tiene que ver con una escala regional, mientras seguimos con lo local. Y bueno, eso es nuestro trabajo, así que muchas gracias por escucharme y por invitarme,
Y Bien. eso. Muchas gracias, Micaela, por tu linda exposición. Es muy, muy interesante realmente y muy emocionante. Generalmente nosotros agradecemos a nuestros expositores con un aplauso virtual, así que podemos hacerlo. Invito a todos a abrir los micrófonos y agradecer a Micaela. Tanto por su exposición como por el importantísimo trabajo que está realizando en el Chaco, ¿verdad? Bien, el trabajo está abierto para preguntas o comentarios. ¿Ustedes quieren? Voy a ver si hay algo en el chat. ¿No? Ahí levantó la mano Carolina. Pues es que no lo veo, pero Carolina, si estás y quieres hacer alguna pregunta, adelante, por favor. No veo, tenemos manos levantadas, Marta y Rubén. Marta, creo que vos levantaste primero, así que adelante, por favor. No, Si se me toca, no sé, ¿me toca Roberto o no? Creo que sí, así Bueno, que adelante. bueno. No veo más manos. No, Así que... o sea, Micaela, muy interesante, no tengo nada que ver con el tema, soy una química dura, pero muy interesante. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué acciones concretas hay para evitar el desmonte? Es decir, si ustedes, obviamente vos dijiste algo así, pero respecto de, digamos, pedidos a las autoridades locales, nacionales, regionales, lo que sea, porque sin eso el desmonte supongo que va a avanzar, es un desmonte privado, entiendo, o sea, son privados, ¿no? Entiendo que son privados, pero bueno, la pregunta es esa, ¿cuáles son las acciones tendientes a evitar que avance el desmonte y que la gente no se vaya de los lugares? Bueno, nosotros lo abordamos, a ver, obviamente que por ahí suena súper magnánimo lo que estoy contando, pero en realidad obviamente son pequeñas acciones que vamos haciendo en esas direcciones, ¿no? Por un lado, sí nos reunimos siempre que pudimos, a veces hemos pedido las reuniones nosotros y a veces hemos sido invitadas desde distintos espacios, ya sea por Proyecto Quimilero, yo como investigadora, o Somos Monte, o otros grupos con los que trabajamos en red, tratar de tener un diálogo con los distintos gobiernos o estados, ¿no? Ya sea nacional, provincial, áreas protegidas. Entonces está el diálogo que a veces avanza, a veces no ocurre, a veces no hay. Desde ahí yo tengo que decir la verdad, y es que no encontré por ahora, yo no tengo formación, ¿no? Ni social ni política, de ciencias políticas, y no encontré realmente una respuesta que me sirviera, y por eso ahí fue cuando pasamos por ahí también a informárselo a la sociedad, porque de repente la democracia no es solo con los decisores que están en los cargos, sino que la gente tiene que saber y moldear lo que se va decidiendo. Por eso surge Somos Monte, entre otros grupos, ¿no? de que la sociedad se informe, se manifieste con lo que necesita, y luego hay juicios, que como digo, yo me presenté como amicus curiae en Chaco, en la provincia de Chaco. Yo entiendo que está prohibido el desmonte, lo que pasa es que ocurre igual. Entonces como que vos llegás a un punto donde decís, yo ya no sé, yo sigo, vamos viendo, pero es muy delirante que si la justicia lo prohibió, vos en las imágenes satelitales lo veas, y tengo que decir que lamentablemente, sin entender de vuelta, sin que sea mi información, cuando yo fui una vez a una reunión que nos llamó un juez acá en Chaco, yo fui porque nos dijeron que había que ir, y después el juez nos dijo que no, que al final no nos podía recibir, pero yo vi con mis propios ojos que salía de la oficina del juez una persona de la oficina de bosques, que es la oficina provincial encargada de regular cómo se usan los bosques en la provincia. Entonces, bueno, hay que abrir todas las puertas y usar todas las herramientas, pero de repente te encontrás en estos loops que te superan un poquito, y por eso yo confío mucho en que en la sociedad y en la red, entre todos lo hacemos. Mientras tanto, en el bosque la gente también tiene que saber cosas, porque no pueden no saber sus derechos, no tener
visibilidad, porque obviamente cuando te llaman y te dicen tengo una topadora en el patio, si no hay red y no hay información, la topadora, aunque yo me entere, va a avanzar, o sea, yo no puedo hacer nada porque no sé qué hacer tampoco. Entonces, en el medio de todo este caos, esas son como las direcciones que vamos tomando y tratar de proporcionar información, porque obviamente cuando yo voy con un decisor me dice, bueno, ok, ¿qué área es la prioritaria para conservar? Y vos decís, ay, no sé bien si usa todos los bosques, si no, los arbustales, y hay cosas que todavía estamos discutiendo sobre esta y otras especies en el Chaco, a nivel científico. Entonces eso también lo tenemos que abordar, porque necesitamos como unificar la información y tener los criterios claros para que el día que en la reunión te dicen dale, lo hacemos, no te quedes tipo, ay no, al final no sé bien qué era lo que teníamos que hacer. Y bueno, no sé si me olvido de alguna de las patas de lo que abordamos, pero tratamos de hacerlo más o menos así. Como digo, suena enorme, pero en realidad son pequeños aportes en esas direcciones. Sí, es muy interesante y permítanme una reflexión. Nosotros siempre como científicos tenemos ese problema. Bueno, como todos saben, yo trabajé bastante en el tema del arsénico y bueno, allá en el Chaco es un problema muy serio. Y permítanme la reflexión, hasta que no hicimos avances, digamos, primero, el problema no le interesa a nadie, de las autoridades, sigue siendo un problema muy serio, pero hicimos algunos avances, pero realmente los datos mayores que sacamos fueron de la provincia de Santiago del Estero, cuando pudieron ir actores sociales. Nosotros como científicos siempre tenemos esa barrera de que, bueno, somos gente bien vestida y se supone de buen haber económico, no entramos directamente en la población. Vos pudiste tener reuniones con la gente, pero a nosotros nos costó un montón y yo creo que no alcanza tampoco con hacer ese tipo de cosas con la gente. Tiene que haber, como digo yo, políticas de Estado en ese sentido, y necesitamos que los científicos necesitamos hablar y expandir estas ideas. Bueno, me callo para que puedan intervenir otros. Pero quisiera igual agregar a lo que dice Marta, gracias, que sí, que de hecho yo les invitaría a todas las personas que hoy día están acá y hacen investigación, salgamos de las oficinas y de los papers, porque es que si hacemos conservación, por lo menos es que nos vamos a quedar sin trabajo, o sea, o salimos y vemos cómo solucionarlo con otros actores, y hay quien hablará mejor con los políticos, y hay quien se dará mejor con la gente en el monte, y hay a quien le salga todo, y terminas haciendo 1000 cosas a la vez, y después no te sale nada, y vas viendo que priorizar, pero como que encontrar en ese desorden cómo hacer para llevar la info donde tiene que estar, porque los decisores no se van a poner a leer los papers, ni la gente en el monte tampoco. Hay formas de llegar a la gente. Yo tuve una situación muy excepcional que se dio de cómo llegué de la mano de gente que ya estaba trabajando allí, llegué sin apuro porque no tenía financiamientos, ni siquiera tenía todavía la beca, entonces de verdad quería escuchar, no estaba apurada por tiempos. Hay un montón de cosas que podemos charlar sobre eso, pero lo que sí digo es que vale la pena, o sea, porque en ese proceso es cuando más aprendes. Gracias, Marta y Micaela. Tenemos una pregunta un comentario de Rubén. Adelante, Rubén. Y después Nati. Gracias, Roberto. Bueno, Mica, buenísima tu presentación, me encantó. Muy claro todo. Y lo que te quiero preguntar, porque este abordaje socioecológico para resolver una problemática tan grave, ¿no?, como es la deforestación con todo lo que me parece fundamental. Pero también pienso que este abordaje tan inter y transdisciplinar no es sencillo. Y yo lo que te quiero preguntar es, vos en tu rol de porteña, mujer, ¿cómo fue que lograste esta interacción con las comunidades locales? Porque por alguna experiencia que yo tuve hace muchos años en la región, no es muy sencillo, no son muy abiertos. Entonces creo que debe haber sido un trabajo muy arduo todo lo previo a poder llegar a la gente y que te
se abran un poco hacia vos y te cuenten y sus experiencias, sus saberes, todo este bagaje que vos tomaste de tan buena forma para poder avanzar en estos, buscando soluciones a estos problemas, ¿no? Entonces, un poquito esa parte, cómo Sí, te yo resultó. llegué, yo digo, es una situación excepcional porque en general creo que, bueno, viniendo de exactas, como que nos preparan mucho, ¿no? Para ir corriendo a responder esa pregunta, y creo que salimos re bien preparados igual, no es una crítica, a mí me gusta la facu de la que salí, solo que salimos para otra preparación, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que yo siempre viajé mucho, me gusta viajar, como que yo vine como medio de otro palo y ahí dije, voy a hacer el doctorado, pero yo venía viajando en realidad, ya en la carrera, había ido, no sé, a Amazonía, a los Andes, había estado por todos lados que pude, sin tener plata, o sea, no vengo de tener mucha plata, no es que me iba a un hotel, me iba con la carpa, y entonces yo ya estaba interactuando con las comunidades. Cuando fui a Amazonía dije, bueno, yo me quedo acá, puse la carpa y estaba la gente ahí, y fuimos a buscar palmito y fuimos a buscar loros y todo lo que un biólogo te diría, esto es un desastre, y yo me quería morir, pero después de repente te das cuenta cómo para la gente es importante. Entonces como que yo ya venía trayendo todas estas cosas desde un lugar que no es la academia, y por eso tal vez cuando llegué a la región del Chaco Seco me maravillé tanto de decir, acá puedo como abordar esto que a mí siempre me llamó la atención y juntarlo con lo que estudié. Y por eso me quise quedar, y cuando quise hacer eso no tenía fondos, no tenía una trayectoria académica que me avalara tanto, porque sí tenía mi título, pero no es que venía, ¿no?, dentro de un grupo de trabajo haciendo esto o aquello. Entonces como que tenía que armar todo, me apoyó mucho Redaf, me apoyó mucha gente, en particular Morelos, Silvia Mateucci, me apoyó Angélica Ques de la provincia del Chaco, que me terminó decidiendo en vez de ir al Chaco salteño a venir de este lado, Marisa Pisi, gente que ya estaba acá laburando. Y entonces, como yo no tenía recursos, sí o sí tenía que interactuar con otra gente, porque no podés ir en tu camión a tomar muestras. Entonces le tenés que pedir a uno a ver si te lleva. Cuando sacamos el primer financiamiento conseguimos unas bicis y un GPS, y fuimos con las bicis, llegábamos a las comunidades, con Sara, que ahora es mi mujer, llegamos 2 chicas en bici, perdidísimas, aparte que yo soy re desorientada, así que llegaba y cuando me iba se reían, pues me quedaba perdida por la comunidad dando vueltas. Y no es como llegar en una camión, ¿no? Con un objetivo ya decidido, era para de verdad escuchar y armar con miles infinitos de errores que tuvimos. Creo que llegar de esa manera fue el tema, ¿no? De llegar de la mano de gente que ya estaba, con tiempo, y de algún modo el no tener recursos da una curiosidad, porque son comunidades que hoy día hay mucha gente llegando, ¿no? Pero hasta entonces llega una camio, se baja un hombre grandote, muy bien nutrido, a decirte, hay que cortar todos los árboles, o hay que hacer así, ahora vamos a plantar lechuga. Nadie entiende nada, después desaparece el tipo porque se acabó el financiamiento, nadie nunca explicó lo que pasó. Entonces, de repente no, tipo, llegás en bici, te estás quedando, volvés a la semana y a la semana y volvés todo, bueno, creo que es eso, ¿no? Y mucha presencia tuvimos en campo, hasta que no tuvimos más, porque también hay que decir que, por ejemplo, el financiamiento que teníamos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo de la Nación, que fue tan fantástico, cuando cambia el gobierno, que vino Macri, y no quiero meterme tipo en política partidaria, no es lo mío, pero de verdad, cuando vino Macri, de un día para el otro se cerró el programa, y la gente fue a cobrar y no tenía plata. Entonces, como que esos impactos que yo también como responsable del proyecto los recibía, porque decís, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde sacas sueldo para, no sé, más de 30 personas? Ruford, Whitley, no te dan financiamiento para eso. Porque como decía Marta, tienen que ser políticas de Estado. Y hacía los tumbos, yo iba aprendiendo todo eso, pero lo vivís con la gente. O sea, ellos lloran y es mucho más grave para ellos, que no tienen real un ingreso y una nutrición, pero yo también estoy llorando con ellos, porque no es que yo venía con todo entendido. Entonces, bueno, creo que ese es una situación que se dio en mi caso, que como digo, tiene lo bueno, que sí, la gente nos recibió, pero también lo malo de que vas aprendiendo así, medio como se puede. Gracias, Mica. Muy interesante. Gracias, Micaela. Natalia Morandoira, tenías una pregunta. ¿Estás muteada, Nati? ¿O no te escuchan?
Natalia, no te escuchamos, ¿sabes? A ver, ahí no. Sí. Dale, ahora sí. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias, Mica, por tu charla. Me gustó mucho conocer tu trabajo en profundidad. Y te quería hacer una pregunta concreta en relación a la presentación judicial que hiciste como amicus curiae. ¿Tuviste algún asesoramiento jurídico de parte de CONICET, de tu instituto? ¿Cómo llegaste a eso? No, hola Nati, primero, qué lindo verte, hace un montón que no te veo. A ver, no, de CONICET no, de hecho trato de no mezclar, tengo miedo que cualquier día me digan, no, esto está fuera y tipo, salí de acá. Además yo recién entré como investigadora, ni siquiera tengo el cargo entregado todavía, o sea que no, CONICET yo lo uso como un espacio de investigación, que es lo que es, y si un día me quieren apoyar y me llaman de una, pero no, esto lo hice aparte. Mira, cuando nosotros salimos a informar a la sociedad y creamos de algún modo Somos Monte, que es un movimiento, o sea, realmente yo no sé, si vos me decís quién es Somos Monte, yo no te sabría decir, y hace un montón que no puedo ir a las reuniones y no sé qué, por eso digo, me asombra por ahí escuchar gente que yo no conozco y está en las noticias y te da una información certera sobre lo que está pasando con el desmonte, sobre la ecología, sobre cosas, ¿no? En ese grupo yo ya venía interactuando también con otras abogadas, organismos de derechos humanos, como APDH, por ejemplo, pero en ese grupo también se suman abogados y organizaciones como, no sé, Conciencia Solidaria. Bueno, conocí mucha gente, ¿no?, en todos estos años, y en el caso de los juicios, particularmente hay 2 juicios, acá me agarran con pinzas porque en serio que la parte legal me cuesta mucho, pero entiendo que hay 2 juicios respecto al tema de los desmontes en esta provincia. Por un lado, hay 53 predios grandes que fueron sistemáticamente recategorizados de categoría 2 amarilla en el ordenamiento territorial de bosques a verde. La lista de empresas, creo que la sacó Greenpeace hace varios años, son todas empresas grandes, o sea, empezás a hacer la red de empresas y propietarios que recategorizaron, es justo en la frontera agropecuaria, es muy sistemático en espacio, en tiempo, es súper ilegal, digamos, por la ley de bosques. El defensor del pueblo inicia el juicio y el juicio está en un cajón, y es en el marco de ese juicio, en realidad, cuando yo fui a la audiencia con el juez que nos llamó, que no nos recibe. Y después sí nos recibe, pero no consta, no era oficial, pero simplemente porque no nos íbamos. Bueno, no sé, como que no entendí, la cosa es que eso está ahí sin una resolución, hace un montón. Se ha pedido información que no se dio, lo cual también es ilegal, ¿no? Porque vos pedís información oficialmente y hay un cierto tiempo en que te la tienen que dar, se pide en un formato, por ejemplo, Shape, y te la dan en fotos, con coordenadas en el medio del océano, aparte que vos decís, ponele una coordenada, porque te dice coordenada 00, ponele. Señor, póngale la coordenada, porque si vos me manda un predio sin mapa y sin coordenadas, claramente no me estás dando la información. Bueno, de eso hay miles, pero yo no estoy tan metida, ¿no? Del otro juicio es por esto de que sin actualización, la ley de bosques tiene como una laguna ahí donde yo entiendo que sin la actualización no debería seguir el desmonte, porque vos podrías tener bosques que se regeneraron o que cambió la situación y vos los vas a estar desmontando, ¿no? Porque se planea una progresión en la conservación, también agarrando la Ley General de Ambiente, y vos podrías estar retrocediendo si no sabés a dónde podés desmontar y a dónde no. Hay gente que lo ve distinto, esto como que ya es una interpretación de la ley, todo esto lo fui aprendiendo con los abogados. Y bueno, a partir de eso fue que surge este segundo juicio, y para presentarme como amicus curiae me informé muchísimo, los volví locos a 2 abogados de Somos Monte, o sea, de Conciencia Solidaria y de la Red de Salud Popular de Ramón Carrillo, de acá de Chaco. Les pregunté mucho, hasta que entendí cómo se hacía, y entonces ayudé a armar una especie de tutorial y lo compartí también con otra gente para que participe mucha gente que quiera participar. Como amicus curiae, de hecho se lo pasé a otros investigadores, pero también a gente en los bosques, y se presentó mucha gente como amicus curiae, y se ratificó ahora de vuelta que sí, que está prohibido. Son cosas que yo las hago, qué sé yo, como que, no sé decirte si está bien, si está mal, pero sí o sí necesitas que te expliquen, porque si vos un día te levantás y querés ser amicus curiae,
no, es muy difícil. La parte legal a mí me cuesta muchísimo. Siempre estoy preguntando. Muchas gracias. Gracias, Micaela. Patricia Campos. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, Micaela, un gusto conocerte y escucharte. La verdad que hermosa tu charla y lo que contás. Yo no sé si tengo un comentario y una pregunta, ambas cosas. Por un lado me pregunto, escuchándote, en qué medida, cuando uno lo mira desde el paisaje y desde lo regional, este concepto de áreas prioritarias de conservación no se transforma en una trampa, que es muy seductora para los investigadores muchas veces, pero me pregunto, desde tu experiencia, ¿en qué medida no es tramposa? Y la otra cosa que me gustaría, dos cosas más, son tres preguntas. La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué reflexión tenés acerca del impacto de la ley de bosques en esta región? ¿Buenas o malas? ¿Cuál es tu percepción sobre, o cuál es una reflexión? Me gustaría escucharte acerca de la importancia o lo que significa la ley de bosques en esta zona. Y la tercera pregunta que te quiero hacer es muy personal y es, uno piensa y mira en las imágenes el Chaco seco, y nosotros trabajamos en humedales. Y mi pregunta es, ¿dónde están los humedales en la región donde vos trabajaste? ¿O cómo percibe la población? ¿O cuál es la importancia para la fauna, los humedales de esa región, y qué vínculo hay con los bosques, ¿no? Medio compleja, pero bueno, contesta lo que quieras, todo va a estar bien. A ver, espera. Son tres, las tres me hacen medio largas, pero vamos por partes. La primera es la de las áreas prioritarias de conservación. Sí, estoy re de acuerdo con vos. De hecho, por mucho tiempo no estuve de acuerdo ni en enfocar en una especie, ni en hablar de áreas prioritarias de conservación, pero lo que me pasó fue que justamente interactuando con decisores políticos, me di cuenta que es una buena herramienta, porque a la gente necesita cosas visuales, la gente que no es bióloga, la gente que no tiene ganas de estar mirando qué estadística hiciste y cómo te dio el P y el modelo, ni el paper. Entonces, vos podés sacar un mapa y decir, mirá, esto para esta especie, y te queda como una herramienta. Lo que pasa es que que tenés que tener presente y dejárselo claro a la otra persona es que es prioritario para esta especie, y es lo mínimo, como la ley de presupuestos mínimos de bosques, es lo mínimo. De ahí para afuera, o sea, para más. Así que yo lo tomaría más como una herramienta, pero sí coincido en que es súper riesgoso y que hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que pasa es que hoy día lo que yo siento es que no puede haber más desmonte. O sea, partamos de esa base, que muchos me van a decir que soy extremista, pero lo que pasa es que si estamos hablando de violación de derechos humanos, extinciones masivas de especies, crisis global, o sea, no puede haber, y tardé mucho en llegar a la conclusión de que de verdad yo creo eso, porque hay muchísima discusión al respecto, y que el diálogo y con los distintos actores, yo honestamente creo que no tiene que haber más desmonte, y tal vez el área prioritaria de conservación son todos los bosques que quedan, digamos. El tema es eso, como poder por lo menos ponerlo en un mapa, tratar de entender, y por ejemplo, si puedo armar los mapas de conectividad, si me sale, al final es más difícil de lo que pensé, pero bueno, ahí vamos. Como que podés ver por lo menos por dónde está pasando el bicho hoy día, y qué partes de última podrías restaurar para que no se te hagan cuellos de botella, ¿no? Entonces, si bien estás usando el término áreas prioritarias, es prioritario para restauración, por ejemplo, y ya tenés como lo ves como un circuito eléctrico, ¿no? De circulación. Bueno, eso es con respecto a las áreas prioritarias. Después lo otro, con respecto a la ley de bosques, yo también, blanqueando acá las ideologías, yo soy muy fan de la ley de bosques. Desde el día que se propuso que iba a haber una ley de bosques me interesó el tema, o sea que como que yo era chica y junté firmas, tomé muestras. Ahí cuando fui al Chaco Salteño tenía que ver con el ordenamiento de Salta, que después no fue
ese ordenamiento fue otro, pero estaba tomando muestras para los chicos que estaban trabajando con eso. Y creo que es una ley buenísima, solo que no se implementa. O sea, es que simplemente no se cumple la ley de bosques en esta provincia. Hay un informe de FARN muy interesante, por ejemplo, sobre los fondos, ¿no? Porque la ley de bosques vos tenés por un lado el ordenamiento territorial y por otro los fondos para ayudar a la conservación y el manejo sustentable de los bosques. Y no, creo que era el 1%, podría buscar la filmina, pero no los quiero hacer perder tiempo, pero creo que era el 1% fue a comunidades indígenas y campesinas. O sea, puedo estar diciendo mal el número, ojo, porque yo soy mala con los números, pero casi todo fue a manejo silvopastoril y de aprovechamiento forestal sustentable. Y vos decís, lo que pasa es que estaría bárbaro si fuese sustentable. ¿Cómo mide la provincia la sustentabilidad? Y ahí te metes con ese problema. Entonces la provincia es soberana de sus recursos, así lo dice la Constitución Nacional, pero mide sustentabilidad como quiere, y desde mi disciplina no es sustentable. Entonces, como tenés todas esas dificultades, ¿no? Pero bueno, si no es sustentable no se cumple la ley de bosque. Si vos lo mirás en la imagen satelital y es un desmonte, no importa, para mí, ¿no? Obviamente. Y la última era de los humedales, no sé mucho de los humedales, no. Si yo empiezo a hablar de humedales te voy a mentir, pero sí voy a decir una cosa muy interesante sobre los humedales, y que tiene que ver justamente con la pérdida de integridad ecológica del paisaje. Tengo un amigo, un compañero de trabajo que se llama Dardo Tidi, que ama los mapas de los antiguos viajeros y recrea en GIS mapas y puestos y cosas de cuando se empezaba a entrar a la región chaqueña. Y leyendo algunas de las cosas que él me pasó, lo que yo veo es que la región chaqueña de Chaco Seco, la gente tenía, junto con los animales silvestres, un desplazamiento muy amplio, antes de los criollos, los indígenas, un desplazamiento muy amplio, transhumante probablemente, y las aguadas y los humedales habrían sido realmente mantenidos por estas comunidades. Y luego la gente, para penetrar el monte y pasar de Corrientes a Salta, y querían navegar el Bermejo, y se empieza a canalizar, con millones de indígenas trabajando ahí, los conseguían para que canalicen. Habría habido tal vez estos humedales en áreas donde hoy día son arenales, hay áreas indígenas que se llaman, por ejemplo, barco hundido, están en los paleocauces. O sea, la disposición del agua en esta zona no creo que fue siempre así, y la dinámica de movimientos de la fauna y de la gente no creo que fue siempre así. No soy la especialista, yo lo digo en base a lo que leí, y lo puse en mi tesis doctoral, de hecho, porque me parece muy interesante si estás estudiando el hábitat de las especies, pero es hoy día, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? ¿Son reductos de especies que quedaron varadas y no pueden moverse más? ¿O está bien y era así? Como que no sé muy bien esa parte histórica, pero yo tengo esa visión, digamos, a partir de lo que leí. Gracias. Gracias, Micaela. Con respecto a humedales, hay un comentario de Priscila Minotti, que no sé si tal vez no tenga micrófono, que dice lo siguiente: los bosques de Palo Santo son humedales boscosos, entre otros humedales boscosos de la región. Y pregunta, ¿usan los quimileros estos bosques? ¿Los vieron allí? Sí, usan, sí, los vimos ahí. Es verdad, claro, sí, tienen un suelo muy arcilloso los palosantales, y cuando llovizna es el peor lugar para pasar. Ah, fenómeno, gracias. Sí. Y hay un comentario de Mar Ángeles que llama la atención sobre el extractivismo, y que en algunas materias de algunas carreras, no necesariamente de UNSAM, se lo ve como una forma positiva de generar divisas, y que ella le preocupa ese punto de vista y llama la atención sobre ello. Pueden leerlo en el chat, por lo que quieran. No sé si hay más preguntas. Priscila agradece. Creo que no. Yo tenía una muy, tal vez muy pobre académicamente, pero por ejemplo, digamos, soy químico también de formación como Marta, y estas cosas a veces me las pierdo, pero ¿qué posibilidades de recuperación, ya que vos lo mencionaste, existen de este tipo de bosques, dado que son climas extremadamente secos, y me imagino de crecimiento lento, pero te lo dejo a vos como respuesta? Son de crecimiento muy lento, y definitivamente estoy muy lejos de ser especialista, pero indagué un poquito en esto justamente por esta duda que tenía, de decir, me meto a ver qué áreas se podrían restaurar para que pase el bicho o no. Hay bosques que
que vuelvan a crecer llevaría siglos y siglos, chales, que no, o sea, la verdad es que los perdés y vos ves los árboles que se van y que se han ido yendo desde la forestal, desde hace siglos que se van. Y bueno, eso es complicado, pero sí hay posibilidades de restauración al parecer. También yo leí un estudio del año pasado que salió y que me dejó un poco más tranquila, de un chico unos chicos, después se los puedo pasar y lo comparten, no me acuerdo el nombre de la persona, que veían que sí, que se podría regenerar y el bosque, tal vez no llegar rápidamente a ese clímax, pero de a poquito regenerarse. Después hay otras áreas, como qué sé yo, los algarrobos pueden llegar a crecer más rápido, hay otros, ¿no? Otros elementos del ecosistema que por ahí pueden ir apareciendo de a poco, pero requiere un manejo, y de vuelta vuelvo a lo que dice Marta, son decisiones políticas, acá nos excede también, porque nosotros le podemos encontrar la vuelta, aunque nos quedemos cortos, aunque los quebrachales nos queden como un recuerdo de los dinosaurios, podemos encontrar la vuelta para sostener más o menos las funciones ecológicas, pero necesitamos la decisión política. Sí, sí, clarísimo. El terreno me imagino que una vez que fue arrasado se deteriora muchísimo, ¿no? Con respecto a la posibilidad de crecimiento a posteriori y otra vez de regeneración del bosque. Es que tenés un problema muy grave porque vos, o sea, para empezar, vos arrasás, ¿no? Hablemos de lo más grave, ¿no? Pasa una topadora con otra topadora, una cadena en el medio. Ya el primer problema es que ese lugar ahora es de una empresa probablemente, o de un actor que concentra poder, entonces todas las familias que vivían ahí ya no están. A veces ocurrió que queman de afuera hacia adentro, o sea que la biodiversidad ni siquiera se escapó, sino que se quemó y se desapareció porque la mataron. Si supusiéramos que no queman, que es prohibido, entonces igual ese área, la mayor parte de las especies no la pueden ocupar, y los bosques no son un montón de árboles puestos ahí, los bosques son un sistema vivo donde todo interactúa, entonces si vos sacás el que te dispersa las semillas, el que las preda, el que remueve el suelo, entonces te va quedando un sistema pobre, bosques vacíos. Eugenia Periago escribió un artículo hace, no sé, creo que era 2014 o 15, que ya estaba hablando de la defaunación masiva de esta región, entonces queda el bosque vacío y vas perdiendo las funciones, vas perdiendo la posibilidad que tiene el bosque de regenerarse, y también su versatilidad ante los eventos climáticos que acá en el Chaco se súper sienten. Nosotros estamos llegando a temperaturas, sequías y situaciones muy extremas, o sea, todos quienes estamos viviendo acá, sin mirar los datos, lo sabemos, porque lo vivimos. Y después otro tema es el suelo, por ejemplo, que se degrada, y hasta estamos hablando de desertificación, estamos colaborando, está Juli Rojas acá, que está coordinando el sitio piloto de observación en desertificación de suelos. Juli, lo dije re mal, perdón, pero es más o menos así el nombre, y básicamente estamos un montón de personas y grupos tratando de monitorear qué está pasando, y Juli trabaja con suelos como otras personas, viendo esto, o sea, ¿qué pasa? Y perdés el suelo, y se te vuela la materia orgánica porque es muy finita, y las napas subterráneas te quedan más superficiales, y se te pueden salinizar, y perdés agua dulce. Entonces, es como una reacción en cadena, ¿no? Que está generando muy heavy. Podemos hablar de restauración, pero ojalá podamos hablar todavía de conservación. A mí me interesa conservación más que restauración por eso, porque todavía hay acá. Claro. Sí, aparte de restauración no está para nada claro que se pueda conseguir, ¿no? Es prácticamente irreversible en gran medida. Así que bueno, ¿qué va a ser? Bien, no sé si hay más preguntas, creo que no. Así que, bueno, agradecemos entonces nuevamente a Micaela por su charla y su trabajo tan importante que está realizando en el Chaco, que esperemos que pueda continuar, así que tenga una perspectiva optimista y mejor en el futuro cercano. Ojalá. Bueno, muchas gracias, Micaela. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi mail lo dejé en la presentación, pero se los dejo en el chat. Cualquier cosa me pueden escribir ahí. Y las redes de Quimilero también, ahí vamos poniendo las cosas. Proyecto Quimilero en Facebook y en YouTube, y Quimilero en Instagram. Y ahí dejé. Y tenemos páginas, si googlean tiene que salir. Así que bueno, muchas gracias a todos, y seguro seguimos en contacto con varios. Gracias, Micaela.
Y cuando Gracias. tengas oportunidad de pasar Gracias. por Buenos Aires o por las cercanías, pegate una vuelta Tengo por que ir a la Instituto. UNSAM. Encima encuentro mucha gente que fue yendo para allí, que la quiero mucho, o que la admiro mucho también, así que me parece que es súper importante la visita. Voy a tratar de que sea pronto. Te esperamos la próxima. Gracias. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. gracias a vos. Y me queda entonces despedirlos a todos y todas y recordarles que nuestro próximo seminario será el jueves